¿Cómo están mis queridos suscriptores de este canal? Y también ¿cómo están mis queridos suscriptores de CanTV? ¿No? Bien, hoy les traigo este video que muchos estaban esperando por acá. Ahora vamos a volver a entrar con la gama de los routers de CanTV, porque hoy vamos a configurar un router ZTE H108N, el cual por supuesto nos entrega la compañía de CanTV cuando nos hace la conexión o nos presta el servicio de conexión a internet. Así que sin más preámbulo, vamos al tutorial. Bien, pero antes que nada te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque habrá un extra al final del video. Ojo, antes de entrar en materia, recuerda suscribirte al canal y darle like y por supuesto compartir estos videos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a nuestro router, que por supuesto está reiniciado de fábrica. Y como ven, acá lo tenemos y le damos conectar. Como ven, me pide la clave, la cual van a encontrar justamente detrás del router en una etiqueta donde nos saldrá el nombre y la contraseña que viene por default en nuestro router. En mi caso yo la tengo anotada por aquí. Copiamos la contraseña, seleccionamos nuestro Wi-Fi y la pegamos. Damos siguiente y esperamos que eso nos conecte. Obviamente ya se me conectó. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es abrir nuestro navegador de internet. En mi caso yo voy a usar Mozilla Firefox. Luego acá en la barra de direcciones vamos a colocar la siguiente dirección IP, la cual nos da acceso al panel de configuración del router CanTV, que sería 192.168.1.1 y presionamos Enter. Bien, una vez acá en la página, como ven, acá me da el nombre de la red inalámbrica y por supuesto la contraseña, la cual si damos clic acá nos aparece la contraseña. Obviamente esta es la configuración inicial. Luego de esta configuración vienen otras configuraciones, la cual se las voy a mostrar porque de eso se trata el video, darle una configuración extra a nuestro router. Bien, lo siguiente que vamos a hacer en esta oportunidad es que vamos a cambiar el nombre de nuestra red Wi-Fi. En mi caso yo lo voy a colocar prueba Mantu. Voy a colocarle así, prueba Mantu. Bien, en método de codificación lo dejamos tal cual como está, WPA2 acá. Y por supuesto vamos a cambiar también la clave de nuestra conexión a la red Wi-Fi. En mi caso yo voy a usar la clave del borracho. Eso es solamente una prueba, ustedes pueden colocarle cualquier clave. En mi caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como les dije, es solamente una prueba. Y les damos en guardar cambio. Ojo, al presionar guardar cambio, por supuesto se nos va a desconectar de nuestra red porque estamos cambiando lo que es el nombre de la red Wi-Fi y por supuesto la contraseña de dicha red Wi-Fi. Entonces lo que vamos a hacer es irnos, como ven acá se me acaba de desconectar, le damos un clic acá y aquí nos apareció el nuevo nombre que le acabamos de asignar a nuestra red. Simplemente la seleccionamos, le damos un clic y por supuesto nos va a pedir la contraseña, Que en este caso, como les dije, era la... Esto me da risa. Unos minutos más tarde, que como les dije era la clave del borracho, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, como ven acá se me acaba de conectar nuevamente
Y acá, por supuesto, como tenemos nuestra dirección IP ya colocada, simplemente le damos Enter. Y ahora viene la otra parte, que era la parte que le dije que íbamos a configurar. Bien, en esta parte, como ven, me está pidiendo lo que es el nombre de usuario y la clave root, que es la clave para poder entrar en sí a las configuraciones de nuestro router. En este caso, el usuario lo vamos a poner tal cual como está aquí, admin, y de clave le vamos a colocar CanTV Wi-Fi 2000 y le damos Enter. Como ven, acabamos de entrar a la página de configuración de nuestro router. Y como ven, aquí tenemos las especificaciones del router, como el modelo, número de serial, XY. Pero a nosotros nos interesa es la opción de Quick Set2. Como ven, acá tenemos la parte de Quick Set2, o como quien dice, esta es la parte como para configurar una nueva cuenta para nosotros, la cual vamos a colocar acá una nueva cuenta que le vamos a colocar por nombre Internet. Ustedes pueden colocarle cualquier nombre, yo le voy a colocar así solamente para hacerle una prueba, pero lo voy a identificar con ese nombre. Ustedes pueden ponerle cualquier nombre. En la parte de BPI, BCI la colocamos en 030. En la parte de tipo vamos a dejarlo en router porque queremos que nos emita el Wi-Fi, lo dejamos en router. Y el tipo de link la colocamos en IP. Como ven, acá se le cambia la versión IPv4 y en IP tipo la cambiamos a DHCP. Como ven, acá acaban de cambiar ciertos parámetros y dejamos activada la opción de NAT. Le damos en Next o siguiente. Y acá nos va a pedir otras configuraciones, la cual también podemos configurarla de manera fácil. Que por supuesto acá es si deseamos encender o apagar el Wi-Fi. Por supuesto, lo vamos a dejar encendido. En región la dejamos por supuesto en Venezuela. Y aquí, como ven, podemos cambiar de nuevo si queremos cambiar lo que es el nombre de la red Wi-Fi, el tipo de autentificación y por supuesto la contraseña de nuestro Wi-Fi. Como esto está en orden, simplemente le damos en siguiente y aquí nos pide cambiar. Si queremos cambiar la clave root, pueden cambiarla directamente desde esta configuración. En mi caso no lo voy a hacer porque dentro de otro video les voy a mostrar cómo hacerlo de otra manera. Aquí la pueden cambiar, pero en dado caso de que no la tengan cambiada, se viene otro video de esa parte. entonces le damos Next. Por supuesto, aquí nos va a salir un aviso de que la configuración ha sido completada y le damos en Finish. Como ven, volvemos a la parte principal de nuestro router, pero ahora nos vamos a ir a la opción de Network. Luego nos vamos acá a la parte de conexión name y seleccionamos la que acabamos de crear, la que llama Internet. Y como ven, aquí se cambian los parámetros y por supuesto le damos en Renew para que acepte estos nuevos parámetros. Le damos en Renew y aquí nos sale que ya ha sido agregada los siguientes parámetros. Bien, simplemente bastaría con irnos a la administración y luego a System Management y reiniciamos nuestro equipo para que pueda aceptar de manera fácil y sencilla esta configuración que acabamos de hacer. Bien, como vea que me sale un aviso de que tengo que esperar unos aproximadamente 3 minutos
Y bueno, vamos a adelantar esta parte porque hay que esperar un momento. Bien, ¿se acuerda cuando les dije esta parte? Bien, pero antes que nada te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque habrá un extra al final del video. Porque ahora nos toca configurar los DNS. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Simplemente entramos a nuestro navegador. Como ya tengo la dirección IP de mi router, en mi caso, como ven, aquí lo tengo de primero. Vamos a seleccionarlo, que es 192.168.1.1. Como ven, aquí tengo ya la clave guardada en mi navegador. Simplemente le doy OK y nos redirecciona directamente a la página de configuración de nuestro router. Bien, seguidamente nos vamos hasta la opción de Network y aquí nos vamos hasta el apartado de LAN. Como ven, ya estamos en el apartado de LAN y aquí nos dice las opciones para configurar los DNS. Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar con los DNS de Google. Hay otros DNS que también son de buen rendimiento, pero lo estoy haciendo por lo más básico, en el sentido de que hay DNS que son pagos y otros que son públicos. En este caso, como les dije, vamos a trabajar con los DNS de Google porque son totalmente gratuitos y públicos. Pueden usarlo porque de verdad que son buenos y todo el mundo los recomienda. Yo los recomiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar los DNS, que sería 8.8.8.8. Y en la segunda opción vamos a colocar los siguientes DNS, que serían 8.8.4.4. Simplemente bastaría con darle submit, en este caso guardar, y eso sería todo para configurar estos extras. Y bien, señores, esto ha sido todo por este video. Los espero en un próximo video sobre este mismo router y espero que la pasen bien. Recuerden suscribirse, darle like y compartir este video. Nos vemos.